dos corrientes artísticas sucesivas y contrastantes, cada una influida por su contexto histórico, desde la Reforma Protestante hasta la Ilustración. Observar ambos periodos es observar cómo la humanidad puede cambiar completamente de paradigma. Vamos a apreciar la belleza de cada una y entender un poco más la historia del pensamiento humano a través del arte. Mientras una es dramática y llena de movimiento, la otra es simétrica y organizada. Una busca conmocionar de forma impactante y la otra te lleva de la mano como una guía clara. Comencemos estudiando la historia de cada periodo para entender mejor sus motivaciones. El Barroco, la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. En desacuerdo con los actos de corrupción de la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencias que consistían en documentos que prometían a quien pagara por ellos a reducir o eliminar el tiempo en el purgatorio, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, y con ello dio inicio a la reforma que dividió al cristianismo en dos y a la creación de la Iglesia protestante. En respuesta, la Iglesia Católica convocó en 1545 al Concilio de Trento, evento que, debido a varias interrupciones, se concluyó en 1563. El Concilio de Trento desembocó en una contrarreforma que, de hecho, llevó a la Iglesia Católica a ser lo que es hoy. Se acordó la creación de seminarios, el catecismo y, más importante aún, se establecieron los cánones para los sacramentos. Atención, porque es en este punto donde comenzamos a hablar del surgimiento del arte barroco. Tenemos dos iglesias cristianas, la protestante luterana, que se basaba en la austeridad reflejada en sus templos que promovía la lectura de la Biblia para el público general. Para esto, Lutero tradujo el texto del latín al alemán. En contraste, la Iglesia Católica, con el principal objetivo de atraer y recuperar fieles, apostó por la majestuosidad y belleza de sus templos y la creación de arte que conmoviera, impactara y evangelizara al pueblo, que en su mayoría era analfabeto. Es por esto que la pintura y escultura barrocas está llena de imágenes bíblicas y que la música de este periodo es principalmente sacra. Así que pongámonos por un momento en el lugar de la gente que habitó Europa desde finales del siglo XVI. En términos de apreciación del arte, fue un excelente momento para estar vivo y ser de las primeras personas en ver las esculturas de Bernini, o los cuadros de Artemisa Gentileschi, o Caravaggio. Mira este nacimiento de Gerard van Honshorst, el contraste entre luz y oscuridad y cómo la luz viene de Dios recién nacido. Un tema y mensaje tan poderosos que también lo representaron Guido Reni y Pablo Rubens. Observa además el movimiento de los personajes. Casi nunca los verás en una pose estática. Estarán, más bien, a la mitad de una acción, como en la decapitación de Holofernes en las versiones de Artemisa Gentileschi y Caravaggio. Son obras que buscan impactar con temas dramáticos y conmovedores, como esta escena en la que descienden a Cristo de la cruz. Sin duda, la escultura y pintura barrocas fueron una excelente estrategia de evangelización y acercamiento de la mitología bíblica por parte de la Iglesia Católica. Sin embargo, la Iglesia luterana también tenía una expresión artística para mostrar y alabar la grandeza de Dios: la música. La tríada musical del barroco. Para hacer una comparativa acotada entre barroco y clásico, con ejemplos que sean fácilmente reconocidos, vamos a hablar de 3 compositores por periodo. Podemos decir que los 3 compositores barrocos más conocidos de la actualidad son Vivaldi, Händel y Bach, estos dos últimos pertenecientes a la religión luterana. Al igual que en la pintura, la música barroca aborda constantemente temas sacros y tiene mucho movimiento y dramatismo. También tenemos el equivalente a la pintura de género, que son estas obras que retratan la vida cotidiana de campesinos y gente común, o los bodegones que, de todos modos, tienen cierto simbolismo espiritual. El ejemplo más claro de esto son las 4 estaciones de Vivaldi, que representan no solo a la naturaleza, sino a la interacción de esta con la vida humana.
como el calor de verano que hace sudar a las personas. La celebración por las cosechas en otoño. O la tormenta invernal que obliga a resguardarse en casa. Vivaldi también tiene una de las obras sacras más interpretadas hoy en día, el Gloria. Händel y Bach, de hecho, fueron más prolíficos en obras sacras, principalmente Bach. De Händel tenemos varios oratorios como Israel en Egipto, Judas Macabeo, y obviamente el Mesías. Mientras que de Bach, además de tener la misa en si menor, el oratorio de Navidad, y las cuatro pasiones, tenemos las 200 cantatas sacras que Bach componía semana tras semana cuando fue el director musical de la iglesia de Santo Tomás en Leipzig. Y eso que compuso 300, solo que 100 de estas se perdieron. Händel, que estaba más ligado a la monarquía inglesa, tiene entre sus obras la música acuática, o la música para los fuegos artificiales reales. Mientras que Bach tiene los conciertos de Brandenburgo, y toda su obra para teclado, como el clave bien temperado, y las tocatas y fugas. En los conciertos de música barroca vas a encontrar diversos tamaños de orquesta e instrumentos que te pueden parecer extraños, pues se trata de instrumentos antiguos. De hecho, la tecnología en la construcción de instrumentos también juega un papel importante en la diferencia de estilos entre barroco y clásico. Observemos, por ejemplo, esta interpretación del concierto de Brandenburgo número 1 con la Netherlands Bach Society, en la que utilizan instrumentos barrocos desde las cuerdas y el clavecín como bajo continuo, aunque los instrumentos más llamativos, tanto en apariencia como en sonido, son el corno y el oboe barrocos.
Compáralo, por ejemplo, con esta interpretación de la Sinfonía 25 de Mozart. De entrada, vas a escuchar una sonoridad más homogénea y refinada. De hecho, una de las acepciones del término barroco se refiere a un tipo de perla imperfecta, y esta sería la comparación que mejor describe ambos estilos musicales, el barroco de Bach y el clásico de Mozart. Ese sonido homogéneo contrastará un poco con el tamaño de la orquesta, porque la orquesta clásica es evidentemente más grande que la barroca. Y esto es porque durante el periodo clásico se comenzará la estandarización de la orquesta sinfónica, y porque los conciertos comenzarán a ser públicos y se necesitan más instrumentos para tener más intensidad de sonido. Observarás también el predominio de las cuerdas durante las obras clásicas. Son los violines los que tocan las melodías principales, mientras los demás instrumentos hacen una especie de respuestas a los temas planteados por las cuerdas. Los temas también serán claros. En las obras clásicas puedes seguir fácilmente la línea melódica principal. Así que vamos a escuchar algunos ejemplos de los 3 principales compositores del periodo clásico. La tríada musical del clásico. Así como la música barroca se corresponde con la pintura del mismo periodo, la música clásica se corresponde con la pintura y arquitectura neoclásicas. Tenemos también 3 compositores representativos, en este caso Haydn, Mozart y Beethoven. Mientras que en el barroco destacan los géneros de ópera y oratorio, en el clásico destaca indiscutiblemente la sinfonía. Y para entender la sinfonía, es indispensable entender la forma principal del periodo clásico, la forma sonata. La forma sonata es una estructura ternaria A-B-A, pero con cierta complejidad. Vamos a ejemplificarla con la sonata para piano Kegel 545 de Mozart. La parte A la que llamamos exposición, suele tener 2 temas, tema A y tema B. La parte B, a la que llamamos desarrollo, puede contener uno o los 2 temas y el compositor los transforma. Puede ampliarlos, cambiarle la tonalidad o el acompañamiento. La tercera parte, a la que llamamos reexposición, son nuevamente los 2 temas como en la exposición, solo que el tema B regresará a la tonalidad principal. La forma sonata fue la forma más usada en el periodo clásico. Vas a encontrarla en los pianotríos, en los cuartetos de cuerda y desde luego en las sinfonías de este periodo. Esa estandarización de la forma musical está ligada al contexto cultural e intelectual del periodo clásico. Veamos cuál es. La Ilustración. Esa determinación de los compositores del periodo clásico de ajustar su música a una forma preestablecida se corresponde con las ideas de organización del conocimiento que predominan en el movimiento cultural que hoy conocemos como la Ilustración, movimiento que se desarrolló fuertemente durante el siglo XVIII en Europa. El arte neoclásico buscaba rescatar y enaltecer el arte griego antiguo. A partir de las ideas de Johann Joachim Winckelmann,
Arqueólogo e historiador del arte, los artistas del siglo XVIII plasmaron los conceptos de belleza y equilibrio que provenían del arte clásico griego en sus obras. Este mismo retrato de Winckelmann es de la artista neoclásica Angelica Kauffmann, quien, al igual que otros artistas neoclásicos, pintó sobre temas de historia y mitología griega. El pintor más representativo del periodo neoclásico es Jean-Louis David. Probablemente has visto La muerte de Sócrates y seguramente has visto Napoleón cruzando los Alpes. Pero observa a Belisario pidiendo limosna. De primera impresión, el imponente edificio clásico en el que el viejo Belisario está recargado. La composición perfectamente clara de 3 planos. En el primero, Belisario y su lazarillo recibiendo limosna de una compasiva mujer. En el segundo, un joven y fuerte soldado romano reconociendo sorprendido a su antiguo comandante en jefe. Y en el tercero, un paisaje con arquitectura clásica y naturaleza con algo de reminiscencias del rococó que va quedando atrás como el pasado glorioso del protagonista del cuadro. Con este cuadro, David comienza a establecer el estilo neoclásico. Ahora observa el juramento de los Horacios. En mi opinión, la representación visual de la exposición de la forma sonata. El tema principal, los 3 hermanos jurando pelear por el honor de Roma, con una composición a base de líneas rectas. El tema secundario, compuesto por líneas curvas, presentando a las 2 hermanas y sus hijos llorando, pues la batalla será contra el esposo de ella y padre de ellos y el prometido de ella. 2 temas contrastantes, pero perfectamente integrados. El evidente punto de fuga en la representación simbólica del conflicto y la línea horizontal que divide la escena y el escenario. Nuevamente de arquitectura clásica, simple, pero equilibrado y bello. Cuando contrastas un estilo con otro, es cuando mejor logras entender las singularidades de cada uno. Y más interesante aún, es a través de las obras de arte cuando entiendes el paradigma dominante de cierto periodo histórico. Así que lo mismo podemos hacer con otros periodos de la historia, incluyendo el actual. Cuéntame en comentarios qué otros estilos te gustaría que comparáramos y suscríbete para estar al pendiente de los próximos videos. Nos vemos en el próximo.